Presento a nuestro compañero Luis Manuel Buendía. Él es el especialista del área estructural y de vulnerabilidad en ERN. Actualmente vienen trabajando en temas de interrupción de negocios para diferentes corporativos, desarrollando metodologías relacionadas a lo mismo y con la intención de ver en toda esta cadena de operación y cómo se relaciona el riesgo y las amenazas y darle una idea al usuario o al tomador de decisiones de dónde están fallando sus procesos y dónde pueden mejorar. Le cedo la palabra al maestro en ingeniería. Buen día. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada quisiera agradecerle su presencia. Siempre es un gusto verlos, ver a clientes y amigos. Bueno, yo les voy a platicar de uno de los modelos de vulnerabilidad que estamos trabajando o que hemos estado trabajando en RN, que tiene que ver con la interrupción de negocios debido al daño directo de las empresas. Digamos que consideramos que es un concepto muy importante, muchas veces no se les da visibilidad, casi siempre se analiza el daño que ocurre, digamos, físicamente en las instalaciones y digamos, a veces no se fija mucho en todos estos costos que están involucrados en que deje de producir una de las industrias. Bueno, permítame leerles el contenido de la presentación. Vamos a empezar primeramente con una descripción general de los insumos para el cálculo del riesgo, como tradicionalmente calculamos el riesgo, cómo esto se traslada a la parte de riesgo en empresas y en industrias. Posteriormente vamos a ver cuál es el comportamiento de la interrupción de negocios desde el punto de vista teórico. Vamos a ver también la parte de los enfoques que se tienen para estudiar esta parte de la interrupción de negocios. Les voy a presentar una de las metodologías que tenemos en RN para evaluar precisamente estas consecuencias. Vamos a ver en qué sectores se puede aplicar, cuáles han sido sus utilidades. Vamos a ver también los beneficios. Y finalmente les voy a presentar algunos casos de éxito que hemos venido trabajando últimamente y las conclusiones. Bueno, primeramente les quiero presentar los componentes formales que componen, vale la redundancia, un estudio formal de riesgo. Primeramente tenemos la amenaza, que es lo que nos dicta dónde, cuándo y cómo va a ocurrir un fenómeno natural, generalmente de manera probabilista. Una vez que conocemos esta información, necesitamos conocer la exposición y esta exposición nos da la información de dónde están los bienes y cómo son estos. Una vez que tenemos caracterizada la parte de la amenaza y la exposición, lo siguiente es caracterizar la vulnerabilidad, que es decir, que ya que conocemos las características físicas de todos estos bienes, de toda esta exposición, es saber qué tan resistentes o qué tan vulnerables pueden ser a la afectación de uno de los fenómenos naturales que estemos estudiando, ya sea sismo, viento o alguna otra inundación, por ejemplo, o alguna otra amenaza. Posteriormente, pues relacionamos estos tres insumos con los cuales nosotros podemos obtener el daño físico que se esperan en este tipo de bienes. Esta información nos permite ya sea plasmarlo en sistemas de información geográfica a través de mapas donde podemos ver exactamente cuáles son los bienes más afectados en el daño físico y poderlos localizar. Finalmente, como todos saben, pues esto nos lleva o se traslada, digamos, a la parte del riesgo, donde nos va a permitir nosotros estimar las pérdidas económicas y en muchos casos las pérdidas humanas que van a dejar la ocurrencia de estos eventos sobre esta exposición, el cual tiene una determinada vulnerabilidad. Y como muchos de ustedes saben, esta información es bastante útil para poder prepararnos ante emergencias o reducir la vulnerabilidad, planeación territorial, como lo comentaba el expositor anterior, o inclusive también adquirir sistemas de protección financiera. Ahora, ¿cómo se presenta esta parte del riesgo en empresas o industrias? Como ustedes saben, pues sí, los eventos naturales y eventos catastróficos pues se presentan año con año, en donde podemos ver imágenes como estas, donde digamos algunos parques industriales pueden resultar parcialmente inundados. En la parte de tormentas, en granizo, puede que las techumbres puedan colapsar y pues el negocio, digamos, deje
vender y percibir estos ingresos. O en la parte también de viento granizo, en la parte de estas fallas de los elementos de techumbre ligera, en donde pues sí, ya se cayó, y aparte de que hay que reparar toda esta parte, pues no se puede realizar las actividades o las ventas que normalmente se vienen realizando. Todo esto también genera una pérdida adicional para el dueño de estas instalaciones. Entonces, básicamente, pues como lo comentaba, pues el flujo, digamos, en esta parte de riesgo en empresas no es muy diferente del anterior que les presenté, pues llega la ocurrencia del evento. Lo que nosotros hacemos es evaluar los efectos en el predio de la empresa. Posteriormente, evaluamos los posibles daños que puedan tener en los bienes de dicha empresa, lo que nos va a permitir tradicionalmente calcular la pérdida por los daños en los bienes, digamos lo que le llamamos pérdida directa. Sin embargo, para el caso de empresas, industrias y comercios existe esta otra parte que les estoy mencionando, que es la pérdida por la interrupción de negocios, que es trasladada a la pérdida por dejar de vender o por dejar de trabajar. Bueno, aquí les presento una gráfica de cómo se comporta la parte de interrupción de negocios en el tiempo. Digamos, si empezamos en el origen de la gráfica, pues podemos ver que la empresa viene trabajando, llega la parte de la ocurrencia del evento, en donde las ventas o el nivel de operación está al 100%, ocurre el evento y se presenta una caída en el nivel de producción. Es esta parte de la primera flechita que está del lado izquierdo, en donde esta bajada va a depender mucho del tipo de empresa, de la vulnerabilidad que traía la empresa también antes de que ocurriera este evento y también de las prácticas que tengan dentro de la empresa, ya sea el nivel de mantenimiento o el nivel de preparación que tengan para estos eventos. Posteriormente viene una zona plana, que esta se llama como el tiempo de shock. Este tiempo es donde se empiezan a tomar todas estas partes de las decisiones, los planes de acción que se van a tomar para digamos que lo más rápidamente llegar o poder recuperar ese nivel de operación que se tenía antes del evento. Igual, esta línea horizontal va a depender mucho de la preparación de la empresa y también, digamos, del nivel de resiliencia que tiene la empresa ante estos eventos. Posteriormente viene esta línea inclinada ascendente, en donde ese es el tiempo que va a tomar a la empresa volver a la operación normal. Digamos que en este tiempo generalmente se llevan a cabo ya sea tareas de reparación, tareas de limpieza, tarea de pedir equipos, de reponerlos, etcétera, en el cual, digamos, este tiempo va a ser también, como les comentaba, va a ser variable. No necesariamente es una línea así, no es un comportamiento lineal. Puede ser que tenga diferentes comportamientos, ya sea que suba más rápido, que suba más lento, que tenga una forma parabólica o entre otras, ¿no? Y igual, reitero, esto va a depender mucho del tipo de empresa que estemos evaluando. Y finalmente, pues ya se llega a una zona donde ya se recupera casi la totalidad de la operación de la planta. Bueno, la pérdida por interrupción de negocio la podemos evaluar, digamos, por dos enfoques. Tenemos un enfoque simplificado, en donde generalmente lo que se hace es asignar un porcentaje o se determina la pérdida por interrupción de negocio como un porcentaje de la pérdida directa. Este enfoque tiene, digamos, que las ventajas de que es un análisis rápido y pues que tiene poca demanda de información. Sin embargo, muchas veces no toma en cuenta el tipo de negocio, como lo comenté en la diapositiva anterior, a veces no lo toma y pues dado que se asumen muchas cosas y es un análisis simplificado, pues tiene un mayor nivel de incertidumbre. Por el otro lado tenemos un método más detallado, robusto o descriptivo, en el cual se hace un análisis formal del riesgo por interrupción de negocio, como los que les presenté en las diapositivas anteriores. Tiene las ventajas de que toma en cuenta explícitamente el tipo de negocio, es decir, la gráfica que les mostré anteriormente va a ser la específica para el negocio que estamos evaluando, por lo tanto tiene una menor incertidumbre. Digamos que del lado de las desventajas, pues digamos hacer un enfoque más robusto requiere de una mayor cantidad de tiempo de inversión y pues también requiere de información un poco más detallada para poder alimentar los modelos.
Aquí les voy a presentar el proceso general del modelo descriptivo que utilizamos en RN para evaluar la pérdida, la pérdida por interrupción de negocio o el business interruption. Primeramente, lo que hacemos es identificar la infraestructura crítica, es decir, no todos los edificios que componen una industria van a tener un impacto en la pérdida de negocio o la pérdida de operatividad de la empresa. Digamos, por lo general las industrias tienen muchos edificios donde hay edificios que son muy sensibles, que generalmente son los edificios de producción, y ya tienen otros edificios que son, digamos, un poco menos importantes para esta parte de productividad, como pueden ser, digamos, las áreas de recreación, no sé, comedores, vestidores, inclusive algunas áreas administrativas. Entonces, lo primero que se hace es identificar estas zonas. Una vez que se tienen estas zonas, identificamos los componentes que tienen dentro, que son críticos y que pueden hacer que se detenga el negocio. Esta información se levanta, hay varias formas de levantarla, ya sea una a través de inspecciones in situ, que las hacemos aquí en el equipo de RN, o que el cliente nos la manda. O sea, toda esta información va muy de la mano, o sea, lo vamos haciendo muy cercano al cliente, esta parte de aquí. Entonces, posteriormente, ya que tenemos este catálogo, por así decirlo, de los bienes que van a ser críticos para la interrupción de negocio, lo que hacemos es modelarlos de tal manera que podamos establecer cómo es su comportamiento en términos de daño y en términos de una medida de intensidad que nosotros estemos evaluando. Por decirlo así, ¿cuál es el riesgo de interrupción de negocio por sismo? ¿No? Por poner un ejemplo. Entonces tenemos estas curvitas que se ven en la parte del medio, lo que nos dice es la probabilidad. Cada curvita representa un estado de daño, es decir, que no se dañe o que se dañe poco, que se dañe medio, que se dañe mucho. Entonces hacemos este análisis probabilista en el cual tenemos estas curvas de probabilidad de que llegue a pasar que no se dañe o que se dañe poco, que se dañe mucho, dado que ocurre la intensidad que se encuentra en el eje horizontal. Entonces, ya que tenemos caracterizado cada uno de los bienes que impactan en la interrupción del negocio con estas curvas, lo que hacemos es ahora estudiar los tiempos de recuperación. ¿Qué tanto me toma o qué tanto le toma al personal de la empresa, dado que ocurrió un estado de daño, o sea, se dañó poco, se dañó mucho, repararla o en su defecto reponerla? Esta información también va muy de la mano del cliente, nos la proporciona generalmente el personal de mantenimiento, el personal técnico de las industrias, nos dice específicamente en promedio cuánto se tardan en hacer las reparaciones de sus equipos críticos. Entonces, ya teniendo toda esta caracterización, lo que nos permite es llegar a este tipo de curvas como el de la izquierda, que es muy similar a las curvas de vulnerabilidad que supongo que muchos de ustedes conocen. La diferencia aquí es que ahora en el eje vertical no tenemos un costo monetario o un costo normalizado de pérdida, sino que son días estimados que la empresa va a dejar de producir dado que ocurrió un nivel de intensidad del fenómeno. Por decir un ejemplo, en la curva de la izquierda estoy presentando una curva de interrupción de negocio por inundación, en donde podemos ver que una altura de inundación de 1 metro ya involucra que se puedan perder alrededor de 7 u 8 días, y mientras vaya subiendo pueden llegar, digamos, hasta los 60 días. Esta curva también es específica de un tipo de industria, no es la misma curva para todos los tipos de industria. Algunas maquinarias son más o menos vulnerables, en este caso al contacto con el agua, y no se tienen que reponer, simplemente se tienen que reparar. Entonces, una vez que nosotros tenemos este tipo de curvas, podemos hacer un estudio de riesgo formal, como que les mencioné en la primera diapositiva, en el que cruzamos esta vulnerabilidad por interrupción de negocio con la amenaza que estamos estudiando, y nos permite obtener este tipo de curvas, como las que le presento a la derecha, que muchos de ustedes dan de conocer. Es una curva, digamos, como de PML, por decirlo así, pero en donde su unidad de interés son los días de interrupción de negocio. Ahí podemos ver, digamos, distintos periodos de retorno y los días que esperaríamos que deje de operar la planta, dado esa ventana de tiempo. Ahora, ¿qué sectores son aplicables? Digamos, pueden ser muchos, aquí menciono solo algunos, y las utilidades que pueden tener. Pues digamos que en el sector industrial y comercial, digamos en el sector automotriz, en el sector textil, de tecnología, de energía, de comunicaciones y muchas otras que dependan, digamos, de bienes críticos que si llegan a fallar, pues tiene que parar la planta.
¿Qué utilidades tiene? Pues al ser un estudio muy detallado donde se analiza componente por componente, pues vamos a disminuir mucho la incertidumbre en los cálculos y en el establecimiento de primas por pérdida de negocio. Vamos a tener, como les decía, primas calculadas con bases sólidas. Lo mismo nos va a permitir identificar estos elementos críticos, qué tan vulnerables son, lo que le va a permitir a las empresas diseñar medidas de mitigación para disminuir sus vulnerabilidades y su riesgo por pérdida de negocio sea abatido. Y finalmente, pues, dado, como les comentaba, no todas las partes de la industria van a ser susceptibles a generar pérdidas de negocio, pues estas medidas de mitigación pueden ser sectorizadas, pueden ser priorizadas para aplicar precisamente en esas zonas donde digamos, se presentan estos problemas. Ahora, dentro de los beneficios que ofrecemos para ustedes en este modelo de pérdida de negocios, como les decía, las cálculos de primas van a estar asociadas a cada giro, no va a ser una sola. Se pueden emitir recomendaciones específicas para cada una de las industrias, nos va a permitir localizar los puntos críticos dentro de estas empresas, lo que a ellos les va a permitir elaborar planes de acción para mitigar sus vulnerabilidades, y digamos que este modelo de riesgo de interrupción es fácilmente actualizable. Si ustedes vieron la parte de las curvas de PML y los resultados están en días, ¿no? Están en días de interrupción de negocio. Pero estos días son fácilmente relacionables a una pérdida económica porque, digamos, las empresas tienen la información de cuánto les cuesta exactamente un día de operación. Digamos, esa es la parte directa, pero muchas, como les comentaba, esto está asociado a cada tipo de industrias. Existen industrias que son parte de una cadena de suministros en donde el hecho de dejar de producir un día o dejar de enviar su mercancía a otra empresa a mí les genera multas y pueden ser bastante altas. Entonces, al tener esta cantidad de días, pueden ser fácilmente relacionables y estas curvas se pueden trasladar a valores monetarios. Algunos casos de éxito en donde hemos implementado estas metodologías, hemos trabajado en parques industriales en algunos estados de la República, principalmente en Baja California, en Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y en el Estado de México hemos aplicado estas metodologías obteniendo muy buenos resultados. Finalmente, como conclusiones, igual permítame leer esta parte, pues digamos que el riesgo por interrupción de negocios, como los comentaba al principio, es un concepto de gran importancia en el sector industrial y en el sector comercial. Existen diversos enfoques, el que yo les presenté es un enfoque descriptivo, un enfoque detallado. Las metodologías que proponemos aquí en RN siempre buscan darles lo mejor que existe a ustedes y esto involucra pues disminuirles las incertidumbres y que todos, digamos que los cobros y acciones que hagan tengan la menor incertidumbre posible y lo mismo sean lo más transparentes posibles. Estos resultados van a permitir controlar las sobrevaluaciones o las subvaluaciones del cálculo de las primas y digamos que siguiendo el orden de nuestro lema de la empresa, pues siempre estamos en esa línea de contribuir a que ustedes tomen las mejores decisiones, siempre utilizando los conocimientos científicos de vanguardia. Eso es todo de mi parte y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Luis, por la participación.